queremos entender qué es lo que está sucediendo ahí y qué viene de ahora en adelante. Para eso saludamos a Fabricio Chagas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes y además brasilero. ¿Quién mejor que usted para tratar este tema hoy? Bienvenido, Fabricio. Buenas noches. Bueno, explíquenos un poquito a qué se enfrenta a partir de hoy el presidente Temer, porque no estamos hablando del mismo juicio político del que, digamos, tuvo que enfrentar Dilma Rousseff. Este es un proceso diferente, ¿verdad? Sí, es un proceso electoral. En Brasil tenemos un Tribunal Superior Electoral y este proceso que enfrenta Temer fue un proceso que fue iniciado por el Partido Socialdemócrata Brasileiro. Sí. Inmediatamente después de las elecciones de 2014. Entonces es un proceso contra la fórmula Dilma-Temer que, segundo este partido, abusó económicamente de su poder para llegar a vencer las elecciones. Entonces, no es un juicio político, realmente es un juicio puramente electoral. ¿Que dura 3 días? Bueno, eso dura desde 14, son 3 años. Sí. Entonces hay una mezcla de juicio electoral, más agregaron lavallato, a los testigos de lavallato, entonces es una mezcla ahora de proceso electoral con proceso criminal. Bueno, mire, la verdad son muy pocos los países en el mundo que puedan alzar la mano y decir que están libres de escándalos de corrupción de sus dirigentes. Sí. Eso está clarísimo, pero el caso de Brasil realmente es muy particular porque vemos que todos los que impulsaron ese juicio político de Dilma Rousseff, que terminó con su destitución, no tenían la autoridad moral para hacerlo, tenían algo que esconder, hoy están investigados, algunos de ellos ya en la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando con la clase política, con la clase dirigente en Brasil? Primero, Paula, creo que es importante señalar que si miramos el sistema electoral de Brasil, es un sistema que es hecho a la mano, como muchos de los sistemas electorales latinoamericanos, especialmente de financiación de campaña, hecho a la mano para relaciones bastante difíciles de controlar entre lo que es público y lo que es privado. Entonces, no se puede ubicar la culpa en un espectro político, una parte del espectro político. Es todo el sistema. Si, por ejemplo, miramos lo que está pasando estas 3 semanas con JBS. Sí, ¿el frigorífico? Sí, el frigorífico, exactamente. Compraron, o sea, donaron las campañas a 1.892 políticos en todo el país, en los 3 niveles, federal, estatal y municipal. Es absurdo. No es un problema que diría que es localizado, que es ubicado. Es todo el sistema que es hecho para que permita relaciones bastante promiscuas entre público y privado. ¿Qué tantas posibilidades tiene el presidente Temer de apelar un fallo que no le sea favorable y, digamos, extender un poco toda esta situación para terminar en su cargo, terminar en la presidencia, inmerso sí en esta situación, sí, pero que no haya un fallo definitivo? Bueno, hay 3 opciones, por lo menos. La primera es que uno de los magistrados del Tribunal Superior Electoral pida algo que se llama de vista, es para el proceso, para que pueda leer un poco más, pueda tener más claro sus opiniones antes de su voto. Esa es una opción. La segunda, si hay un fallo que no es favorable a Temer, puede recurrir a la Suprema Corte y eso lleva también por lo menos más 3-4 meses hasta que los magistrados, todos los 11 magistrados, tengan ahí tiempo de juzgar. Y el último es que si realmente no hay un fallo favorable, él puede renunciar, ten en cuenta que eso termina automáticamente el proceso y mantiene sus derechos políticos. ¿Y usted cómo ve el panorama? ¿Cree que el presidente Temer en uno de esos escenarios consideraría dimitir? No va a renunciar, no va, seguramente no. Ya dijo eso hace 2 semanas y maneja sus piezas políticas para que continúe, se maneja para que un juez pueda pedir está vista el proceso o que la Suprema Corte tenga más tiempo para averiguar los procesos. Y todo parece indicar que eso es lo que va a terminar pasando, pero de todas maneras miremos el caso contrario. Si es destituido el presidente Temer, ¿quién quedaría al frente con las riendas del país? ¿Quién asume ese poder? Bueno, 2 posibilidades. La primera es que el presidente de la Cámara de Diputados, por Constitución, tiene 30 días a llamar nuevas elecciones indirectas. Y entonces un candidato sería postulado por la Cámara y el Senado, bueno, es bicameral, entonces primero votan los diputados y después los senadores. Y hay una contradicción ahí que no saben bien cómo interpretar la ley. La segunda posibilidad es que pasara una enmienda constitucional hace 2 semanas que fue aprobada en el Senado y tiene que bajarse a la Cámara para saber si podemos votar directamente. Entonces, ni eso está claro. Constitucionalmente, el proceso es votación indirecta, llamada en 30 días, realizada en 90. Sí. Ahora, ¿quién
eso realmente, como dijiste, nadie tiene autoridad moral y creo que nadie quiere. Lo que mantiene Temer ahí es que nadie quiere su silla. Entonces, qué tema más complicado, qué situación más difícil. Brasil tiene elecciones a finales de 2018, sí, ¿verdad? octubre 18. Pero partidos de izquierda están pidiendo que se hagan elecciones anticipadas. ¿Usted cómo ve esa petición? ¿Cree que eso puede tener algún avance? Es un poco arriesgado porque constitucionalmente el rito ya está ahí. Entonces, el problema que es la primera, bueno, somos recordistas en impedir presidentes. Impedimos Collor en 92 y Dilma ahora. Podemos perder otro presidente, es una situación completamente desconocida. La izquierda pedir estas elecciones directas me parece realmente un poco de casuismo, es un poco raro que lo hagan. Es mejor seguir la Constitución. Bueno, independientemente, elecciones anticipadas o no, hablemos sí de lo que va a pasar en esas campañas a la presidencia. ¿Por dónde cree usted que se va a mover, digamos, esa estrategia para captar el electorado? Porque lo cierto es que el pueblo brasilero debe estar confundido, no debe tener un norte por todo lo que ha tenido que ver de su clase dirigente. Hay un movimiento interesante que es, por ejemplo, São Paulo. El alcalde de São Paulo es alguien que se compara con Temer, que es un empresario, es un gestor, es un gerente. La izquierda tiene su representante, que es Ciro Gómez, que fue ministro de Carroza, que fue ministro de Lula. Nunca ganó una elección, pero estaba ahí en todas las elecciones presidenciales. Hay la extrema derecha, con un candidato que es débil, pero tiene sus 3-4% del electorado. Entonces, lo que veo es que probablemente vamos a volver en el periodo de redemocratización, cuando teníamos 11, 12 candidatos y nadie podía hacer un pronóstico claro de lo que iba a pasar. Mire, déjeme hacerle esta una última pregunta antes de despedirlo. Más allá de su rol como profesor de Relaciones Internacionales, de todos sus conocimientos en política, usted como brasilero, ¿qué siente? Vergüenza profunda, porque parece que el país no tiene nada, está parado por 3 años y no hay nada más que corrupción, que Odebrecht, que JBS, que es un país gigante, que ha fallado varias veces y tuvo varias oportunidades y me da vergüenza de que no salga de esta lama que se metió hace años. Es estructural, desafortunadamente. Bueno, esperaremos a ver qué pasa y esperaremos también que el tema mejore en lo que tiene que ver con Brasil. Fabricio Chagas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, gracias por habernos acompañado esta noche ayudándonos a entender lo que pasa en su país. Gracias, Paula. Buenas noches.